Este material contiene referencias históricas sensibles, presentadas únicamente con fines educativos e informativos. Mr. Anderson presenta La verdad os hará libres. Capítulo 8. El gobierno secreto. Parte 2. El Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIA. La élite angloamericana que se reunió en la Conferencia de Paz de Versalles en París en 1919, formó el Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIA, y el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, en 1920 y 1921, como se mencionó anteriormente. La llamada relación especial entre Gran Bretaña y Estados Unidos, es en realidad la relación entre el RIA y el CFR. Hoy, el Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIA, con la reina como su patrocinadora, tiene un enorme efecto en la política británica y global. Es la Oficina de Asuntos Exteriores británica. Entonces, ¿por qué, puede preguntarse con razón, el poder económico y político británico ha sido limitado? La respuesta es que los manipuladores británicos están mucho más interesados en crear un gobierno mundial, que en mejorar Gran Bretaña como país. Si limitar el poder económico y el imperio británico era necesario para este plan más amplio, entonces así debía ser. Al igual que con la élite judía, su compromiso es con la causa del culto del ojo que todo lo ve, no con los intereses del pueblo. Al momento de crear este audiolibro, los tres presidentes conjuntos del RIA son Lord Carrington, Comité de los 300, exministro del Gabinete Conservador, incluyendo secretario de Asuntos Exteriores, exsecretario general de la OTAN, miembro de la Comisión Trilateral, y desde 1991, presidente del Grupo Bilderberg. Lord Callahan de Cardiff, ex primer ministro laborista, ministro del Gabinete, también como secretario de Asuntos Exteriores, y asistente en reuniones del Bilderberg. Y Lord Jenkins de Hillhead, miembro fundador en Europa de la Comisión Trilateral, Bilderberger, exministro del Gabinete Laborista y canciller de Hacienda. Lord Jenkins, fue uno de la banda de los cuatro, junto con el exsecretario de Asuntos Exteriores laborista, Lord David Owen, miembro de la Comisión Trilateral, quienes dividieron al Partido Laborista en 1981 al lanzar su propio Partido Socialdemócrata. También fue presidente de la Comisión Europea, y junto con personas como el ex primer ministro conservador, Edward Heath, miembro del Grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral, fue un apasionado defensor de la Unión Europea. El presidente del Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIA, es el ex parlamentario conservador, Christopher Tugendhat, presidente de la Sociedad de Construcción, Abbey National, y gobernador de la Fundación Ditchley, que según muchos investigadores y publicaciones es una fachada del nuevo orden mundial. Tugendhat describe la Unión Europea como el desarrollo político más esperanzador y beneficioso emprendido en esta parte del mundo en este siglo, es una empresa valiente y noble de la cual estoy orgulloso de poder servir. El Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIA, nombra como presidentes honorarios a los presidentes y primeros ministros del Reino Unido, y otros países de la Comunidad de Naciones. Los presidentes, primeros ministros y la élite política de todo el mundo, hablan en el instituto, a menudo bajo el secreto de la regla de Chatham House. Esta dice: cuando una reunión, o parte de ella, se celebra bajo la regla de Chatham House, los participantes son libres de usar la información recibida, pero ni la identidad ni la afiliación de los oradores, ni la de cualquier otro participante, pueden ser reveladas. Tampoco puede mencionarse que la información fue recibida en una reunión del Instituto Real de Asuntos Internacionales. Así queda demostrado lo poco abierto que es el gobierno. El Instituto Real de Asuntos Internacionales es altamente secreto, y no revela detalles de su membresía en altos cargos. ¿Por qué no, si se supone que es solo un centro de pensamiento? ¿Qué hay que ocultar? Cuando llamé para pedir una lista de miembros del gabinete británico y del gabinete en la sombra, la secretaria de membresía me dijo que los nombres de los miembros individuales nunca se publican.
Para unirse, debes ser nominado por 2 miembros que te conozcan bien, y aún así podrías no pasar el proceso de selección. Paralelamente a esta membresía, existe otra que solo tiene acceso a la biblioteca del Instituto Real de Asuntos Internacionales. Esta segunda forma de membresía ayuda a encubrir lo que ocurre en otras partes de la organización. El Instituto Real de Asuntos Internacionales es financiado hoy, como lo ha sido desde el inicio, por las principales compañías y bancos globales. Su programa de energía y medio ambiente es pagado por grandes compañías petroleras, productores de carbón y electricidad, y la Autoridad de Energía Atómica. Vaya imparcialidad. Los principales miembros corporativos del Instituto Real de Asuntos Internacionales son: Compañía de Fideicomiso y Garantía Morgan de Nueva York, JP Morgan. Grupo SG Warburg. Barings plc. Oficina de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad Británica. Ministerio de Defensa. Embajada de Estados Unidos. Corporación RTZ. Corporación Angloamericana de Sudáfrica. British Petroleum. Shell International. Banco de Inglaterra. Banco Barclays. Banco Lloyds. Banco Nacional Westminster. Lazard Brothers. Grupo TSB. Abbey National. Midland Montagu. Coopers & Lybrand. Unilever. Industrias British American Tobacco, BAT. Aeroespacial Británica. The Economist. Gerard Atkins Compañía Limitada. John Swire e Hijos Limitada. Ente Nacional e Hidrocarbure, ENI. Otros miembros corporativos incluyen una lista de las principales compañías, países y medios del mundo. Incluso la Iglesia de Inglaterra está allí, junto con el Congreso Nacional Africano y Amnistía Internacional. ¿Por qué Amnistía Internacional apoya a una organización a través de la cual se orquesta manipulación que aumenta masivamente el número de presos políticos? Organizaciones de medios de comunicación, que apoyan al Instituto Real de Asuntos Internacionales incluyen: ABC News Intercontinental, CBS News, NBC News Worldwide, Channel 4 Televisión, e Independent Television News, ITN, Fuji Televisión, Der Spiegel, The European, The Financial Times, The Guardian, The Independent, e Independent on Sunday, The Observer, Daily Telegraph, The Times, The Scotsman, The Yorkshire Post, Reuters, la agencia internacional de noticias, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, selecciones del Reader Digest. Y de manera escandalosa para una organización que afirma ser independiente: BBC World Service, BBC Monitoring Service y BBC Radio. El financiamiento y apoyo de los contribuyentes al Instituto Real de Asuntos Internacionales proviene no solo de la Oficina Británica, y de la Mancomunidad, y del Ministerio de Defensa, sino también de la Oficina del Gabinete, el Tesoro, el Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de Comercio e Industria, Aduanas e Impuestos, y muchas otras fuentes. El Departamento Internacional del Partido Laborista Británico es miembro corporativo, junto con el Congreso de Sindicatos, y también otros nombres que hemos visto a lo largo de este libro. Estos incluyen el Chase Manhattan Bank, la fusión de posguerra del Chase Bank de los Rockefeller, y el Banco de Manhattan de los Rothschild Warburg, compañías y fusiones de Morgan y Warburg, N.M. Rothschild e Hijos Limitada, Johann Heinrich Schroders, también actuando como banqueros de la caridad de la BBC, campaña de ayuda a niños necesitados, la Ford Motor Company, y esa organización de control poblacional tan apreciada por George Bush, la Federación Planned Parenthood. Otro nombre que aparece repetidamente en mis investigaciones es el Banco Ambrose Ltd., también miembro corporativo del RIA.
La creación de unos Estados Unidos de Europa, bajo control centralizado, es un paso fundamental en el plan del nuevo orden mundial, y por ello es apropiado y nada sorprendente que el RIA también sea apoyado por la Comisión de las Comunidades Europeas, el Parlamento Europeo, Oficina Reino Unido, los asesores de política europea limitada, la Mesa Redonda Europea de Industriales, y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. El Instituto Real de Asuntos Internacionales es usado como un foro privado para que la élite venda sus ideas del nuevo orden mundial, audiencias invitadas y a quienes tienen influencia en los medios de comunicación, la política, la educación y el comercio. Es, en efecto, una organización de presión para el nuevo orden mundial y un medio, fuera de la maquinaria oficial del gobierno, a través del cual se pueden hacer acuerdos y organizar eventos sin el conocimiento del público ni de los parlamentos elegidos. Es más que eso, sin embargo. Es un elemento fundamental y poderoso en la red del gobierno secreto, con vínculos muy estrechos con la familia real británica, y la inteligencia británica. Una vez más, la mayoría de las personas involucradas con el Instituto Real de Asuntos Internacionales, no se dan cuenta de cómo está siendo utilizado. El Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, y las Naciones Unidas. El Consejo de Relaciones Exteriores, o abreviadamente, CFR, es la rama estadounidense del Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIA. La única gran diferencia entre ellos es que la lista de miembros del CFR está más disponible, y algunos de sus integrantes se han sentido tan perturbados por lo que han visto y escuchado, que han hablado en contra. No muchos, pero algunos. Ojalá fuera así en Gran Bretaña, donde superan a los americanos en cuanto a secretismo. La mayoría de los secretos que salen a la luz en Gran Bretaña son aquellos filtrados intencionalmente para socavar a un político, personalidad o grupo, con algún fin manipulador deseado. Esta regla general también se aplica en Estados Unidos, pero la élite británica ha tenido más tiempo para perfeccionar sus técnicas de blindaje contra filtraciones. Desde la formación del CFR, todos los presidentes de Estados Unidos han sido miembros, excepto Ronald Reagan. En realidad, Reagan no era el presidente, su vicepresidente George Bush, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, era quien dirigía todo. Fue el Consejo de Relaciones Exteriores, sin duda con aportes y coordinación del RIA, el que dio origen a las Naciones Unidas, sucesora de la Sociedad de Naciones. Esta fue la joya de los manipuladores de la posguerra y una de las principales razones por las que se diseñó la Segunda Guerra Mundial. Para 1945, el mundo estaba comprensiblemente cansado de la guerra, y la mente pública estaba abierta a cualquier cosa que pudiera evitar más matanzas humanas. La estrategia, problema-reacción-solución, dio lugar a las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas fue aceptada oficialmente por representantes de 50 países en una reunión en San Francisco el 26 de junio de 1945. Pero eso fue solo la culminación pública de años de maniobras tras bambalinas del Consejo de Relaciones Exteriores, que controlaba la administración de Franklin D. Roosevelt. El escritor James Perloff reveló el trasfondo de la ONU en su libro de 1988, Las sombras del poder, el Consejo de Relaciones Exteriores y el declive americano. En enero de 1943, el secretario de Estado, Cordell Hull, formó un comité directivo compuesto por él mismo, Leo Pasvolsky, Isaiah Bowman, Summer Wells, Norman Davis, y Morton Taylor. Todos estos hombres, excepto Hull, estaban en el Consejo de Relaciones Exteriores. Más tarde conocido como el Grupo de Agenda Informal, redactaron la propuesta original para las Naciones Unidas. Fue Bowman, fundador del Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, y miembro del antiguo grupo de investigación del Coronel House, quien primero presentó el concepto. Llamaron a 3 abogados, todos del CFR, quienes dictaminaron que era constitucional. Luego lo discutieron con Franklin D. Roosevelt, el 15 de junio de 1944. El presidente aprobó el plan y lo anunció al público ese mismo día.
En su libro El lenguaje americano, Henry Louis Gates sugiere que el término Naciones Unidas fue decidido por el presidente Roosevelt durante una reunión con Winston Churchill en la Casa Blanca, en diciembre de 1941, poco antes del ataque a Pearl Harbor. La delegación estadounidense en la reunión fundacional de la ONU fue como un pase de lista del Consejo de Relaciones Exteriores. Incluía a Isaiah Bowman, Hamilton Fish Armstrong, Sumner Wells, Norman H. Davis, James T. Shogel, y el ruso Leo Pazvolsky. Todos eran miembros del CFR que sirvieron durante la guerra, en el Comité Asesor de Políticas Exteriores de posguerra de Roosevelt. En total, 74 miembros del CFR estaban en la delegación. Este fue el vehículo mediante el cual se manipuló la creación de las Naciones Unidas. La delegación estadounidense en la Conferencia de San Francisco también incluyó John G. McCloy, presidente del CFR de 1953 a 1970, miembro del Comité de los 300, presidente de la Fundación Ford, y del Chase Manhattan Bank de los Rockefeller, amigo y asesor de 9 presidentes desde Roosevelt hasta Reagan. John Foster Dulles, partidario de Hitler, fundador del CFR y pronto secretario de Estado. Nelson Rockefeller, gran manipulador, 4 veces elegido gobernador de Nueva York, y vicepresidente en la administración del presidente Gerald Ford. La actitud de John G. McCloy representaba fielmente la de los manipuladores que crearon la ONU. Fue asesor financiero del gobierno fascista italiano de Benito Mussolini, y jugó un papel significativo en la Alemania nazi, para el banco Harriman Busch que financiaba a Hitler. McCloy se sentó en el palco privado de Hitler en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, por invitación de Rudolf Hess y Hermann Göring. McCloy también fue miembro del comité directivo del Grupo Bilderberg. El secretario general de la conferencia fue el funcionario del Departamento de Estado y miembro del CFR, Alger Hess, posteriormente expuesto como agente secreto empleado por la Unión Soviética. Hess fue secretario ejecutivo de la conferencia de Don Bartonox, en 1944, donde trabajó con el hombre de Stalin, Vyacheslav Molotov, en los detalles de la Carta de las Naciones Unidas. Fue descrito como el principal especialista en organizaciones internacionales del presidente Roosevelt, en la conferencia de Yalta en Crimea, en febrero de 1945, a la que también asistieron Churchill y Stalin. Después de guiar la creación de la ONU, Hess fue nombrado presidente de la infame Fundación Carnegie para la Paz Internacional, un nombramiento hecho por John Foster Dulles, quien ignoró la información sobre el espionaje de Hess cuando se le informó en 1946. Más tarde Hess fue expuesto y pasó 44 meses en prisión. Otros miembros encubiertos del Partido Comunista dentro del CFR, estaban en la delegación estadounidense en San Francisco, para el lanzamiento de la ONU, entre ellos Dexter White, también revelado como agente soviético. El CFR dirige la política de Estados Unidos, sin importar qué partido esté oficialmente en el poder. Como dijo una vez John G. McCloy, siempre que necesitábamos un hombre para un cargo en el gobierno revisábamos la lista de miembros del consejo y hacíamos una llamada a Nueva York, sede del CFR en Casa Harold Pratt, en Nueva York. La nieta del expresidente Theodore Roosevelt, la columnista Edith Kermit Roosevelt, resumió el control del llamado establishment del Este, que operaba a través del CFR. ¿Cuál es el punto de vista del establishment? A través de las administraciones de Roosevelt, Truman, Eisenhower y Kennedy, su ideología es constante: que la mejor manera de luchar contra el comunismo es mediante un Estado socialista mundial, gobernado por expertos como ellos mismos. El resultado han sido políticas que favorecen el crecimiento del superestado, la rendición gradual de la soberanía de Estados Unidos. Robert W. Lee, escribiendo en la edición de septiembre de 1992, del Nuevo Estadounidense, señaló que al menos 14 de los 18 secretarios de Estado, de Estados Unidos, desde la fundación del CFR en 1921, han sido miembros de esa organización, incluido el secretario interino en el momento del artículo, Lawrence Goldberger.
Los últimos 8 directores de la CIA, incluido George Bush, habían sido miembros del CFR, y durante las 4 décadas anteriores, los candidatos de los partidos demócrata y republicano a presidente o vicepresidente que fueron, o se convirtieron en, miembros del CFR incluyeron a Dwight D. Eisenhower, Abel E. Stevenson, John F. Kennedy, Henry Cabot Lodge, Richard Nixon, Hubert Humphrey, Edmund Muskie, George McGovern, Jimmy Carter, Walter Mondale, Gerald Ford, Nelson Rockefeller, George Bush, Michael Dukakis, Geraldine Ferraro, y Bill Clinton. Esta, entonces, es la organización que creó las Naciones Unidas. La ONU incluso construyó su sede en Nueva York, en un terreno donado gratuitamente por los Rockefeller. Además de los Rockefeller, nombres como Morgan, Warburg, Schiff, y Marburg, manipulaban el segundo plano, detrás de los políticos y asesores. Las Naciones Unidas fueron vendidas al público como un medio para traer paz al mundo, para resolver diferencias con palabras y no con guerras. La mayoría de las personas que trabajan para la ONU creen genuinamente que ese es su propósito. Me temo que están a punto de desilusionarse. La ONU no es más que un caballo de Troya para la tiranía global fascista comunista conocida como el Nuevo Orden Mundial. Es el vehículo mediante el cual se está manipulando la creación de un gobierno mundial y un ejército mundial, y a través del cual la opinión pública está siendo suavizada, mediante conflictos y propaganda, para aceptar esta política como la única forma de traer paz y estabilidad a los asuntos humanos. Los 7 secretarios generales de la ONU desde 1945 han promovido ese pensamiento. El último titular del cargo, el Dr. Boutros Ghali, comenzó su carrera bajo el dictador egipcio Gamal Abdel Nasser. Boutros Ghali pidió un ejército permanente de la ONU, ejército mundial, y que la ONU tuviera el derecho de imponer impuestos, gobierno mundial. Su sucesor, Kofi Annan, quiere lo mismo. Las Naciones Unidas originales, han dado lugar a una corriente de organizaciones conectadas que coordinan el plan del nuevo orden mundial, en áreas como salud, con la Organización Mundial de la Salud, el control poblacional o mejor dicho, eugenesia, a cargo del Fondo de Población de la ONU, Desarrollo Económico, y Medio Ambiente, con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, Educación, Ciencia y Cultura, con la UNESCO, y la lista se hace cada vez más larga. Estas son organizaciones diseñadas para globalizar el control de todas las áreas de nuestras vidas y necesitamos despertar urgentemente a esto. La ONU es una fachada para la jerarquía Illuminati masonería. En un discurso en 1970, Robert Welch, fundador de la Sociedad John Birch en América, predijo con notable precisión lo que las Naciones Unidas llegarían a ser. Las Naciones Unidas esperan y planean, o para ser más precisos, los internos, los jefes conspiradores por encima de ellas, esperan y planean usar controles de población, controles sobre desarrollos científicos y tecnológicos, control sobre armas y fuerza militar de las naciones individuales, control sobre la educación, control sobre la salud, y todos los controles que puedan establecer gradualmente, bajo todas las diferentes excusas de jurisdicción internacional que puedan inventar. Estos variados controles separados, se convertirán en componentes del control total, que esperan lograr mediante la simulación, el engaño, la persuasión, el embaucamiento y las falsedades, mientras que la aplicación de tales controles mediante fuerza brutal y terror, también está en marcha. Eso es lo que las Naciones Unidas siempre pretendieron hacer. Eso es para lo que fueron creadas. Eso es lo que ahora están haciendo.